Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver la parte de cristalografía que está asociado a celdas unitarias. Nosotros vimos lo que era un sólido cristalino, y en base al sólido cristalino, bueno, nosotros podemos determinar ahora la manera en que se organizan esas estructuras cristalinas, que se organizan a partir de celdas que nosotros denominamos celdas unitarias o celdas, digamos, cristalográficas, ¿sí? Y la cristalografía se trata en tratar de ordenar con ciertas formas geométricas la disposición de los átomos. Un poco es eso lo que vemos. El sólido cristalino, como todos sabrán, para los que estudian química, se forman a partir de un proceso de nucleación y crecimiento. Es decir, el núcleo es un pequeño ordenamiento de átomos, ¿sí?, con una cierta estructura rígida, con el parámetro de red establecido, que luego crece a partir de ese ordenamiento, se propaga en las tres direcciones hasta encontrarse con otro grano, con otro núcleo que creció y se forma lo que se llama un límite de grano, que es una zona de complejidades, de cosas alternadas, donde el grano se junta. Nosotros tenemos 7 formas: la cúbica, la tetragonal, la ortorrómbica, la monoclínica, la triclínica, trigonal y hexagonal. De todas estas, los metales tienen dos formas de cristalografía presentes: la forma cúbica y la forma hexagonal. Acá tenemos que esas 7 estructuras conforman en 14 tipos de celdas de acuerdo a la disposición de los átomos. Entonces, nosotros en realidad, bueno, estas celdas o estas estructuras poseen una forma de ordenamiento que nosotros inventamos, y están los valores que nosotros definimos como A, B y C, que son los parámetros de la red, y los ángulos que forman entre estos parámetros nosotros los denominamos alfa, beta y gamma. Y de acuerdo al tamaño que tenga A, B y C y alfa, beta y gamma, nosotros podemos definir qué tipo de estructura tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que en una estructura cúbica nosotros tenemos que A es igual a B, que es igual a C, y que alfa es igual a beta, igual a gamma, y igual a 90 grados, ¿no? Pues eso sería el concepto que nosotros hoy representa la cristalografía, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, los ordenamientos de átomos obedecen a un patrón que nosotros lo determinamos mediante los parámetros de red y los ángulos que conforman estos parámetros. ¿Por qué estudiamos el parámetro de red? Bueno, porque el parámetro de red está asociado a la distancia entre los planos. Vamos a desarrollar los planos que conforman los metales. Porque los metales se conforman como una serie de átomos, ¿sí? Esos átomos se conforman como planos. Hay un modelo que sirve, que es útil, que no es real, pero es útil, que es el modelo de la bola sólida, o es decir, o de la esfera sólida. Entonces nosotros podemos considerar que cada átomo es una esfera sólida, entendiendo que dentro de esa esfera sólida están los electrones, los protones, los neutrones, todo está ahí adentro, ¿no? La determinación del parámetro de red se hace mediante un método que se llama difracción por rayos X, que obedece a la ley de Bragg. ¿Qué es la difracción? Bueno, la difracción es, podemos decir que es un fenómeno que ocurre por diferencia de camino de dos ondas electromagnéticas, ¿sí? O dos ondas de luz. Entonces nosotros acá tenemos una onda que tiene un comportamiento sinusoidal, lambda, que choca con el primer plano. Imaginemos que el plano sea H, K y L, los tres planos. D es la distancia entre esos planos. Y entonces va a haber una diferencia de camino geométrico, ¿sí? ¿Sí? Y entre la primera onda que reflejan en el primer plano y la segunda y la tercera. Ahora bien, si la cantidad de longitudes de ondas es media longitud de onda, la diferencia que hay entre el camino óptico, digamos, entre el camino geométrico y el camino óptico es de un número entero de medias longitudes de onda, nosotros vamos a ver que el máximo de la primera onda va a coincidir con el valle de la segunda, con el mínimo de la segunda onda. Entonces claramente esto se va a anular cuando yo sumo. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver una franja oscura. En el segundo caso nosotros podemos ver que en el primer haz de luz incide sobre el primer plano y el segundo sobre el segundo plano. Entonces vamos a ver que hay una diferencia geométrica también ahí. Una diferencia de recorrido físico versus la diferencia de
camino óptico. Entonces, si nosotros vemos que esto es igual a un número entero, esa diferencia de camino físico es igual a un número entero de longitudes de onda, vamos a ver que el valle va a coincidir con el valle y el punto máximo va a coincidir con el punto máximo. Entonces se va a reforzar la onda. Por lo tanto, nosotros vamos a ver una luz muy fuerte. Entonces, lo que vamos a ver es una sucesión de caminos, vamos a ver una sucesión de brillos y de luces y algunos espectros. Podemos trazar un sistema espectrométrico. Es un poco la idea de esto, ¿no? Este sistema se llama por difracción de rayos X. Si vemos la ley de Bragg, que está acá, nosotros lo que tenemos que calcular es el valor de D, ¿no es cierto? Entonces fíjense, nosotros tenemos la diferencia. ¿Qué hace la ley de Bragg? Calcula la distancia entre el rayo 1 y el rayo 2. El rayo 1 se refleja, el rayo 2 pasa al segundo plano y se refleja. Y fíjense que hay una diferencia de camino geométrico, hay una diferencia de camino entre el punto, el rayo 1 que digamos se refleja en el punto y el rayo 2 que se refleja en el punto P. Entonces hay una diferencia de camino igual a MP más NP. Si ese MP más NP es igual a un número entero, a n lambda es un número entero de longitudes de onda, entonces yo voy a ver una zona brillosa. Si es igual a n por lambda sobre 2, ese camino, entonces voy a ver un punto oscuro. Por lo tanto, yo puedo decir que tanto MP es igual a NP, ¿sí? Si considero, iba a ser igual a D por seno de θ. Entonces acá yo podría, digamos, conocer todos los valores en el difractómetro. Es un poco más complejo cuando uno ve un difractómetro, una máquina de difracción de rayos X, no es la difracción no es tan sencilla, pero podemos decir que lambda lo podemos definir nosotros, ¿está bien? ¿Sí? Lambda lo podemos definir nosotros, y el seno de phi también. O sea, nosotros podemos definir el ángulo con el que hacemos incidir una luz monocromática. Podría ser de sodio o de lo que se les ocurra, ¿sí? Una luz estable, con una longitud de onda estable, con un solo pico para que no sea tan complejo. Y nosotros podríamos decir que determinar a partir de ahí D. ¿Qué es lo que nosotros intentamos determinar? D. En definitiva va a ser el parámetro de red, ¿no? La distancia entre los dos planos. Entonces vamos a poder determinar siempre el parámetro de red. Por eso es muy importante esta ley de Bragg, que sería D ser igual a n lambda sobre 2 por seno de phi, ¿no? Y acá tenemos un poquito los valores de los ángulos. Las estructuras dice que definen distintas configuraciones. Fíjense, por ejemplo, podríamos tomar la tetragonal. Decimos que A es igual a B, pero es distinto de C, y que alfa es igual a beta, igual a gamma. O sea, igual de 90 grados. Bueno, y así, de acuerdo a los valores que tomen los parámetros de red y a los ángulos, nosotros podemos tener distintas estructuras, ¿no? Es sumamente importante entender el concepto del parámetro de red. ¿Por qué es importante el parámetro de red? Porque nosotros, mediante el parámetro de red, podemos determinar cuál va a ser el comportamiento del material, ¿no? Eso básicamente, o sea, yo puedo obtener un valor de referencia, que después me va a servir para un montón de cosas, van a ver. La estructura de los metales básicamente configuran en tres formas. La primera estructura, que es la cúbica centrada en el cuerpo, y ahí podemos ver el modelo de la esfera sólida, considerando que cada átomo son de una determinada especie, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay un átomo en cada uno de los vértices del cubo y un átomo en el centro, dispuestos en esta configuración de acuerdo al modelo de la esfera sólida. El cúbico central en las caras es otra de las configuraciones que presentan los metales, y vemos que hay 4 átomos, uno en cada lado de los vértices del cubo y otro en cada lado de la cara del cubo. Por último tenemos la hexagonal compacta, que en definitiva no es más que 6 átomos en la parte superior, 3 átomos en el medio, y apoyados sobre estos otros, se apoyan estos 6 sobre los 3 sobre otros 6, y forman una estructura de configuración compacta.
claramente cuando es como sería como si las esferas yo las tirara todas juntas, una cantidad de bolitas, pongámosle, y hago distintas líneas. De acuerdo a cómo se acomodan los átomos, van a quedar huecos. Y de acuerdo a cómo quedan los huecos, es que se van a configurar las estructuras. Entonces, una manera de definir cómo se va a formar, que esto es natural de los materiales, no lo invento, yo no puedo actuar sobre eso, es la manera en que se van apilando las distintas capas de átomos, ¿no? Cada átomo va a formar un plano, ¿no? Esa capa de átomos. ¿Qué es lo más importante de entender esto? Lo primero que tenemos que entender, en este caso, tanto la estructura BCC, FCC y HCP, y cúbica central en el cuerpo, cúbica central en la cara y hexagonal compacta, son estructuras compactas. Es decir, muy importante porque, primero porque son producto de la unión metálica. Dijimos que la unión metálica era una unión coulombica de corto alcance, entonces los átomos van a estar muy pegados. Después tenemos que ver que estas estructuras compactas le confieren capacidad de deformación plástica, porque al ser estructuras tan compactas, permiten que un plano de átomos pueda desplazarse sobre otro. Y esto va a dar origen a lo que nosotros denominaremos más adelante como la capacidad de deformación plástica, ¿no? La deformación plástica va a estar asociada a los planos compactos uno sobre otro. Y después podemos decir que la estructura final, digamos, si vamos a tener BCC, HCP o FCC, es consecuencia de la manera en que se aplinan los planos de los átomos. Nosotros acá vemos la foto de una cúbica central en la cara, en el cuerpo, una cúbica central en la cara y una hexagonal compacta. ¿Qué es lo que vemos ahí? Nada, estamos viendo tres estructuras. ¿Producto de qué? Bueno, de qué manera fueron ordenándose los átomos, apilándose los planos de átomos, ¿no? La línea de átomos. Vamos a ver ejemplo de apilamiento. Por ejemplo, acá tenemos la celda hexagonal compacta, muy característica de metales como el magnesio, el zinc, el titanio. Se produce un HCP. ¿Qué significa? Que hay átomos de la capa 1, luego se apoyan 3 átomos de la capa 2 en los huecos intersticiales y se vuelven a apoyar 6 átomos. En realidad, los planos quedan acomodados así. En este caso, nosotros lo que tenemos es el acomodamiento produce 4 planos apilados, ¿no es cierto? Que cuando yo lo roto, voy a tener, ¿sí? Todos los planos puestos ahí. Y tengo una estructura que se llama FCC. Hay 4 capas de átomos, en la otra hay 3 capas de átomos, se forman la FCC, y en la otra son 4 planos de átomos que conforman la FCC. Tiene que ver con el ordenamiento, pero va a depender de cómo se apilaron esas filas de átomos, ¿no? ¿Sí? Cómo se produce ese apilamiento, que no es otra cosa en la vida real que el ordenamiento de cómo se van ordenando los átomos, ¿no? Entonces, nosotros vemos como que la estructura es muy compacta y si utilizamos el modelo de la celda sólida, podemos ver que no todo el átomo está contenido dentro de la celda. Entonces, vamos a ver que la celda es como la mínima unidad a la que nosotros nos vamos a referir siempre para tratar de que esa celda nos dé una idea de la estructura que tiene. Pero fíjense, por ejemplo, no toda la totalidad de los átomos siempre está contenida dentro de la celda, como pueden ver en el caso de la celda HCP o en el caso de la cúbica central en el cuerpo, ¿no es cierto? Donde si uno sumara tiene, en el caso de la BCC, tiene 8 átomos por un octavo, es 1, más el átomo del centro, entonces tiene 2. Y acá va a tener 6 átomos por la mitad, 6 medio átomos que son 3, y van a tener un octavo por 8 que es un átomo más, entonces va a tener 4. Entonces fíjense que en una estructura, una celda cúbica centrada en el cuerpo hay más átomos que en una cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? Y la hexagonal compacta también tiene muchos átomos ahí adentro. Entonces nosotros todo esto nos va a interesar, ¿sí? Fíjense, si uno lo ve acá, va a ver que estos son todos de 120 átomos, va a haber un tercio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Si uno lo mira de esta manera, ¿no? ¿Sí? Si uno lo mira de esta manera. Bien. Ahora vamos a definir lo que llamamos radio atómico.
El radio atómico es la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos que forman una unión química. ¿Qué sería esto? Bueno, nosotros podemos decir dentro de las propiedades atómicas una el radio atómico. Se definía de esta manera. Ahora yo puedo encontrar el lugar donde dos átomos están unidos, están juntos, formando una unión atómica. Entonces vamos a poder calcular, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la manera experimental es utilizar el parámetro de red. Entonces yo conozco el parámetro de red y por lo tanto puedo determinar el radio atómico. El parámetro de red, digamos, puede determinarse experimentalmente mediante el uso de la difracción de rayos X, como ya lo vimos. Entonces, algo para lo que es muy importante, muchas veces el modelo de la esfera, era para calcular los radios atómicos. Para hacer el cálculo, lo primero que tenemos que determinar es ver dónde dos átomos se tocan, ¿no? El caso más sencillo sería el caso de, por ejemplo, la estructura HCP, que es la de abajo. Fíjense que ahí nosotros tenemos dos medios radios, o sea, dos radios, ¿sí? En la cara de uno de los lados del hexágono hay dos radios contenidos. Y esos parámetros yo los llamo a cero. Entonces yo puedo decir que A es igual a 2 radios. Por lo tanto, el radio va a ser A0 sobre 2. En el caso de la estructura FCC, que es la de la derecha arriba, nosotros ahí podemos ver que en la cara se tocan los átomos. Entonces tenemos en el centro, en el átomo del centro, tenemos dos radios y un radio de cada lado. Entonces tenemos 4R. Y la distancia, en función del parámetro de red, decimos que raíz de 2 por A sería igual a 4R. ¿Está bien? O sea que esa distancia contiene 4 radios. Raíz de 2 por A contiene 4 radios. Si yo despejo, yo puedo decir que ahí tengo que A es igual a 4R sobre raíz de 2. Por lo tanto, el radio lo puedo decir como raíz de 2 por A sobre 4. ¿Mm? Y después, en el caso de la estructura, BCC, en el centro, en la diagonal del cubo, yo puedo decir que los átomos se están tocando. Entonces, de vuelta, tengo dos radios más un radio de cada pedacito de átomo, tengo 4 radios. 4 radios igual a la distancia de esa diagonal, que por la teoría del coseno, que ya lo habrán visto en geometría analítica, es raíz de 3. Entonces, esa distancia es raíz de 3 del parámetro de red. Entonces, yo puedo decir que hay 4 radios contenidos en una distancia que en función del parámetro de red es raíz de 3 por A. Por lo tanto, quedaría la fórmula definida como que raíz de 3 por A es igual a 4R y luego diríamos que A es igual a 4R por raíz de 3 sobre raíz de 3. ¿Qué conclusión sacamos acá? Que de vuelta el radio va a ser igual a A por raíz de 3 sobre 4. Entonces, de esta manera es una manera sencilla de calcular el radio atómico a partir de un método experimental que me permite a mí determinar el parámetro de red y utilizando las relaciones de las redes cristalográficas determinar el radio atómico para cada especie de los metales. Bien, muy importante lo que nosotros vamos a definir ahora, que tiene que ver con las posiciones de una celda. Nosotros tenemos que tomar, esto funciona solo para las celdas cúbicas, ¿no es cierto? Bien. Entonces nosotros podemos decir, armar un sistema de 3 ejes, un sistema cartesiano de ejes, ortogonal, que basándome en la celda cúbica. Vamos a ver que después para la celda hexagonal compacta hay otro sistema que se llaman índice de Miller-Bravais, que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Acá nosotros, ¿qué podemos ver? Bueno, vemos que, por ejemplo, puede haber un punto 1, 1, 1, utilizando como que el parámetro de red es igual a 1. Entonces, ¿qué hago? Tomo una celda, defino el parámetro de red igual a 1, y luego en base a eso determino todas las posiciones de la celda. Claramente sería un sistema de cartesiano, no tiene ningún secreto. Fíjense que no va ni entre paréntesis, los puntos no van ni entre paréntesis ni corchetes. ¿Con esto qué puedo sacar? Bueno, puedo sacar las direcciones de la celda. Las direcciones de la celda van a ser importantes porque tanto las direcciones como los planos que tengan máxima densidad plana van a definir las propiedades mecánicas. Imaginemos que yo tengo un solo cristal, ¿cierto? Y yo tengo una estructura BCC.
Bueno, en el medio hay 3 átomos. La mitad de un átomo de cada uno más un átomo resistiendo. Mientras que si yo tomo la arista de uno de los cubos, va a haber un átomo nomás. En vez de haber 2, va a haber 1. Entonces la resistencia mecánica, como es función de la cantidad de uniones químicas que hay, va a depender de eso. Entonces nosotros construimos los conceptos de dirección, que son vectores que se construyen entre el punto de origen y digamos, y el punto, y un punto cualquiera. Entonces si yo digo, la arista de un cubo sería 1, 0, 0 si es en X, 0, 1, 0 si es en Y y 0, 0, 1 si es en X. Y por ejemplo, si fuera la diagonal de la base del cubo, yo podría decir que es 1, 1, 0. Y si fuera, ¿por qué? Porque está entre 0 y 1, 1, 0, el punto 1, 1, 0. Y la diagonal del cubo va a ser 0 y entre el 0, 0, 0 y el punto 1, 1, 1. Por lo tanto va a ser 1, 1. Algunas direcciones forman familias, ¿no es cierto? Forman familias. ¿Y qué es una familia de dirección? Bueno, poseen alguna característica típica. Por ejemplo, nosotros acá vemos la familia de direcciones 1, 1, 0 con la 1, 0, 1 y la 0, 1, 1. ¿Qué es? Son la familia de direcciones que son todas diagonales del cubo, ¿no? Las direcciones siempre se ponen entre corchetes y las familias se ponen entre ambos. Después tenemos la posibilidad de calcular los planos de una celda. Para esto se utiliza un concepto que llaman índices de Miller. Los índices de Miller se utilizan para definir los planos. El método utilizado por Miller es muy simple. Lo primero que tenemos que elegir es un plano que no pase por el centro para definir su índice. Después determinamos las trazas del plano. Después se calcula la inversa de la traza. Y se lleva a un número entero si hubiera un medio o algo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, en esta tabla podemos ver, por ejemplo, el plano 1, 0, 0, el plano 1, 1, 0 y el plano 1, 1, 1. Si nosotros analizamos en el caso A, ninguno de estos tres planos pasa ni en A ni en B ni C, pasa por el centro. Las trazas del primero va a ser en 1, en la X, pero tanto en Z como en Y, como es paralelo, va a estar en el infinito. Lo mismo va a pasar en el segundo plano. Va a cortar a 1 en X, a 1 en Y y en el infinito a Z. Y después va a pasar lo mismo, no pasa lo mismo, digamos, en el tercer plano donde corta, las trazas son 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Fíjense, es muy importante esto. Cuando yo hago la inversa, como infinito no, sería indeterminado, en realidad puedo decir que tiende a 0. Entonces decimos que va a ser, la inversa va a ser 1, 0, 0 para el primer caso, el caso A, 1, 1, 0 para el caso B. Yo no digo que es indeterminado, sino que es 0, porque tiende a 0. Y 1, 1, 1 en el caso C. Si pongamos que fuera la mitad de un plano y hubiera dado 12, supongamos, cuando yo lo vuelvo a 1 y medio, tengo que multiplicarlo por 2. Eso no le den mucha importancia. Y finalmente se llevaría el número entero, que en este caso no hay que hacer nada, queda igual, ¿no? Porque no hay fracciones. Y acá tenemos una cantidad de celdas con sus planos. Fíjense que acá, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, planteamos familias, ¿sí? Familias de direcciones, de planos. Entonces tenemos algunos planos, forman la familia de los planos, que generalmente posee una característica típica, que son las caras del cubo. Por ejemplo, en el caso 1, ¿no? La familia, ¿no? El 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Fíjense que en la segunda fila hay, bueno, el plano que es diagonal al cubo. Y fíjense en la tercera, que aparece una rayita arriba. Eso significa que sería el valor negativo, porque si ustedes se fijan, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, el plano estaría pasando por el origen, entonces no lo podía tomar. Pero imaginemos el segundo plano. Corta donde corta en el interior, ¿no es cierto? A X lo corta el menos 1, ¿está bien? ¿Sí? La traza la va a cortar el menos 1, ¿sí? ¿Bien? Bien. O sea, cuando se pone la raya arriba significa que es negativo. Bien, sigamos. Bueno, después tenemos los índices de Miller-Brabant y estos son utilizados para definir las direcciones y planos de las estructuras HCD. En este caso el parámetro red varía según las direcciones
y en el plano X e Y se definen tres parámetros. En vez de tener un solo parámetro R, van a tener A1, A2 y A3 y un cuarto parámetro en la dirección C. Entonces, como que el mecanismo de cálculo es muy parecido, pero es el mismo, pero en vez de usar tres parámetros usamos cuatro. Y ahí tienen algunos ejemplos de planos. Por ejemplo, el plano basal, que es el de arriba, tiene 0, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque corta X a 1, a 2 y a 3 lo corta en el infinito y a C lo corta en 1. Y vemos que los que están entre paréntesis son planos, y bueno, y los que están entre corchetes son direcciones. Bueno, simplemente es una manera anecdótica, ¿no? Bueno, vamos a ver el cálculo de la densidad teórica. Como ustedes saben, la densidad es una propiedad intensiva. Entonces podríamos calcular a partir de la celda unitaria, porque se supone que como las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, entonces tendríamos que la celda BCC de hierro, por ejemplo, sería ρ, la densidad sería masa sobre volumen. La masa sería la masa de los átomos, que es la cantidad de átomos por la masa atómica del átomo, por la masa atómica, digamos, por la masa de ese átomo, peso de dos átomos, y el B es el volumen de la celda, que es A sub 0. Nosotros vemos que en la celda FCC hay dos átomos, ¿no? 1/8 por 8 más 1. Entonces tenemos que la densidad va a ser 2 átomos por el peso molecular del hierro dividido a 0 al cubo por el número de Avogadro. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque yo puedo decir, el volumen de la celda es a 0 al cubo, pero la masa de un átomo, yo puedo decir que 6,022 por 10 a la 23 átomos pesan un peso molecular. Un átomo pesa X. Si aplicamos esa regla de 3 simple, nos va a quedar esta fórmula. La cantidad de átomos por el peso molecular del elemento dividido a 0 al cubo por el número de Avogadro. Eso lo van a ver en el ejercicio. Esto, ¿no? Bueno, la densidad lineal es muy sencilla. Es el número de átomos por unidad de longitud que tiene sus centros contenidos en una determinada dirección. Pongamos la cara de la celda FCC, por ejemplo. La cara de la celda FCC, nosotros tenemos un medio más un átomo más un medio. Entonces, porque fíjense, lo importante es que la cantidad de átomos que tiene que estar. Primero, la dirección tiene que pasar por el centro para contenerlo, para contemplarlo. Y después cuento la cantidad de ese átomo que está. Si yo me fijo, hay un radio. Entonces puedo contener medio átomo. Entonces cuento. Imaginemos en la dirección 1, 1, 0, yo tengo medio, que es un radio, medio átomo más 1, más 2, más un átomo más otro medio átomo. Entonces en definitiva tengo dos átomos. Dividido, ¿qué cosa? A sub 0 por raíz de 2, que es esa distancia. Se va a hacer para todo, es importante. ¿Por qué? Porque las direcciones de máxima densidad lineal son las direcciones que más resisten. Es una propiedad importante la densidad. Lo mismo pasa con la densidad plana, es la cantidad de átomos que están localizados. Sus centros en el área determinada de un plano. O sea, lo importante es que el plano, para poder contar el átomo, tiene que pasar por el centro del átomo, ¿no? Si no, no lo puedo contar. Entonces, cuando yo tomo el plano, por ejemplo, sería, para el cálculo se tiene en cuenta como si el plano se halla en los átomos. Entonces, la cara de la celda FCC, yo tengo un cuarto en cada uno de los lugares, son 4, más 1 que es el del centro, que pasa todo por el medio, ¿no? Me va a dar 2 átomos. Esos 2 átomos dividido ese área, ¿sí? Está mal acá, sí. Dividido raíz, sub 0 por raíz de 2, no. Son 2 átomos dividido a sub 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Tengo a sub 0 por a sub 0, a sub 0 al cuadrado. Entonces van a ser la cantidad de átomos dividido el área. El área es a sub 0 por a sub 0 y la cantidad de átomos son 2. La densidad volumétrica no tiene mucha aplicación y es la cantidad de átomos en un determinado volumen. Nosotros sabemos que en la BCC hay 2 y en la FCC hay 4. Dividido el volumen, que es a sub 0 al cubo, nada, es un indicador que era muy importante, no tiene mucho sentido, pero bueno, lo tenemos estudiado como para tenerlo ahí complementario. Y por último, sí, muy interesante, es el factor de empaquetamiento atómico, que es el volumen de la cantidad de átomos por celda, digamos,
por el volumen de los átomos, de un átomo, ¿no es cierto?, dividido el volumen de la celda unitaria. En realidad, el factor de empaquetamiento atómico es el volumen que ocupan todos los átomos contenidos en una celda dividido el volumen de la celda unitaria. Ustedes se fijan acá en las demostraciones, van a ver que el factor de empaquetamiento atómico es independiente del radio atómico y es característico para cada una de las celdas. Las celdas de menor empaquetamiento, como las BCC, tienen 0,68 y las celdas de mayor factor de empaquetamiento, como la FCC y la HCP, tienen 0,70. Es decir, hemos recorrido todos estos conceptos con la finalidad de entender la celda unitaria. ¿Qué vimos acá? Vimos las tres celdas características, la configuración, sus propiedades asociadas a las direcciones y a los planos. Y en base a que sabemos calcular la dirección y los planos, nosotros podemos calcular, y el volumen, podemos calcular dos o tres cosas importantes. La densidad lineal, muy importante, la densidad plana y el factor de empaquetamiento atómico. En el siguiente video vamos a analizar un poquito